Buenas tardes a todos, un gusto estar compartiendo con ustedes ahora este tema. Agradecemos nuevamente a Argos Cursa la invitación, al contador Alberto, el seguir participando con ustedes. Hoy es un tema especial, específico, está dedicado nada menos que a las instituciones educativas. Este ha sido pues un parteaguas para ellas, ¿verdad? Acostumbradas a no pagar impuestos y ahora resulta que siempre sí. Entonces, bueno, va muy en específico a ellas. A lo mejor ya teníamos alguna situación de cómo se determinaba y cómo se llevaba la contabilidad y la cuestión fiscal de una institución de enseñanza. Y bueno, ahora para el 2014 pues ya las reglas han cambiado, ¿no? Ya son distintas. Hoy lo que vamos a conocer es cómo se lleva o cómo se le da el tratamiento fiscal a una institución de enseñanza que está autorizada para recibir donativos y cómo se lleva cuando no tiene esa autorización. ¿Cuál es el tratamiento que tiene? Porque ahora nos vamos a encontrar con esas dos situaciones. Anteriormente, y haciendo una referencia hacia el 2013 y años anteriores, pues teníamos que las asociaciones o sociedades civiles dedicadas a la enseñanza pues tenían el privilegio, se decía, de que no pagaban impuestos. Y no pagaban impuestos y lo único que necesitaban era un solo requisito, que tuvieran reconocimiento y validez oficial. Y con ese requisito, pues de inmediato se incorporaban a lo que era el título tercero. Hoy lo que vamos a conocer es, primeramente, el diseño o el esquema del curso es comprender un poquito las sociedades y asociaciones civiles, luego pasar a un tratamiento en el título 3 y luego pasar a lo nuevo que es el tratamiento en el título 2. Prácticamente es el enfoque que vamos a tener y para ello pues damos inicio con esto y dices, ¿por qué aparecen las sociedades mercantiles si vamos a hablar de sociedades y asociaciones civiles? Bueno, porque vamos a distinguir un poquito entre lo que se refieren a este tipo de sociedades y lo que se refiere a una sociedad civil y sus diferencias. Nosotros conocemos que las sociedades mercantiles persiguen un fin. ¿Cuál es ese fin? El lucro, efectivamente. Lo que persigue una sociedad mercantil es el lucro. Lo conocemos también como especulación comercial y lo vemos muy a menudo en la compraventa. Lo compro a 100, pero seguro no lo voy a vender a 98. Lo a 98 si es que ya pasó y el mercado y etcétera, y solamente en algún caso podré vender a ese precio, pero mi intención es vender arriba de ¿cuánto? De 100. Lograr una especulación y si alguien se deja y me lo paga en 500, pues ni modo, si es comerciante, pues no estaré afectando en ningún sentido a esta persona. ¿Por qué? Porque de eso se trata cuando jugamos al ámbito mercantil. Si jugamos al ámbito mercantil, lo que perseguimos todos es la especulación comercial, ¿ok? Y esta ley que regula las sociedades mercantiles se denomina Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Señala también que, bueno, este artículo primero señala que la ley reconoce como sociedades mercantiles a sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, en responsabilidad limitada. La más conocida, la sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones y la sociedad cooperativa. ¿Por qué esta situación? Porque algunos empresarios, cuando van a comenzar con el negocio, te dicen, ¿qué me conviene, contador? Como si uno tuviera la bolita mágica para conocer cuál es la viabilidad de su negocio. Dicen, ¿qué me conviene hacer? ¿Ser sociedad, ser persona física o una sociedad civil o una asociación civil? Y casi todos quieren ser asociaciones civiles y les preguntas ¿por qué? Y la razón básica, ¿por qué no pagan impuestos? Nada más por eso. Dices, no, ¿cuál es tu razón de negocios? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Para qué estás? ¿Para qué te quieres crear? ¿Ok? Y entonces con base en eso, ¿una escuela se podría crear como sociedad anónima? Pues sí se podría crear. No hay un impedimento, no hay una prohibición que te diga, las escuelas no pueden ser sociedades anónimas, pero diríamos como que no es su fin, porque la escuela no persigue un fin un fin de especulación comercial o de lucro, no es su finalidad. Su finalidad es transmitir conocimientos, transmitir métodos de enseñanza
En fin, lleva el sistema educativo, no esta cuestión de especulación comercial. Entonces, bajo ese sentido decimos, puede haber sociedad anónima, una escuela, pues podría haber, pero como que no existe una comunión entre su fin, su objeto social y la ley que lo pretende regular, ¿ok? Todas las sociedades mercantiles que se constituyan se conocen, se reputarán como mercantiles. Ahora vamos a entrar a lo que son sociedades civiles y para ello tenemos que acudir al Código Civil Federal. La anterior ley, ¿cómo se llama? Ley General. Y la que sigue, Código Civil Federal. ¿Cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? Porque tenemos Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero también tenemos códigos federales como el Código de Procedimientos Federales, Código Penal Federal, etcétera. Esto tiene que ver con el ámbito de competencia. Se dice que una ley es general porque únicamente es competente para su emisión o su expedición el Congreso de la Unión. Y existe una ley federal y por contraparte una ley local cuando existe concurrencia en la competencia. Si hay concurrencia, necesito determinar cuándo se va a aplicar una y cuándo se va a aplicar la otra. Por eso tenemos delitos federales y delitos comunes o locales, que son los que regulan los códigos penales de cada entidad federativa. Por eso tenemos un código civil federal y otro código civil para cada entidad federativa, de tal suerte que ¿cuántos códigos civiles tenemos? 33. 32 entidades federativas y un federal. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa pretende regular lo que le compete a esa soberanía. Recordemos que las entidades federativas tienen una soberanía respecto de su organización interna. Entonces, son cuestiones que ya vienen de, sería meternos a una clase de independencia y la revolución y por qué fue necesario todo el sistema federal mexicano que ahora tenemos, y bueno, es parte de ello. Por eso nosotros primero aterrizamos ¿en cuál? En el Código Civil Federal, para determinar si mi sociedad civil está regulada a nivel federal o está regulada a nivel local o estatal. Es lo que me interesa saber. Y el artículo 13 del Código Civil Federal determina que para conocer el derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: que los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse. Por lo tanto, en materia mercantil aplica la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y si vemos general, ¿cuántas leyes pueden haber? Solo una. ¿Aplicable en dónde? En toda la República Mexicana. Pero en materia civil, en materia de sociedades civiles, se tiene que acudir al lugar en donde deban de ejecutarse los contratos, de tal forma que cuántos estilos o cuántas modalidades de sociedades civiles podemos encontrar, 32. Porque tengo que acudir a cada código civil para conocer cómo está regulado, ¿qué? Las sociedades o las asociaciones civiles. Por lo tanto, no es aplicable en términos generales como la Ley General de Sociedades. Es diferente su aplicación y su norma. Por eso, la diferencia, y es necesaria esta introducción, para saber primero cómo surge toda una sociedad, cómo se dan los efectos de las asociaciones civiles, para después, ahora sí, entrar un poquito y aterrizar más tranquilamente en el ámbito fiscal. Nosotros hemos dicho, allá afuera, el empresario, la persona física, la persona moral, puede realizar en el número de operaciones, en el número de actividades. Al final, lo último que toca es el ámbito fiscal para efectos de ¿qué? De aportar una cantidad para sufragar el gasto público. Por eso todo lo puedes hacer siempre y cuando no esté prohibido. Y lo último que se va a regular es la parte fiscal. Pero en la parte fiscal únicamente se regula la parte que vas a aportar para contribuir al gasto público.
Entonces, la pregunta sería, ¿cómo una escuela, cómo una institución de enseñanza va a aportar para el gasto público? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que dar, pero si no conocemos en el fondo cómo se constituyen este tipo de sociedades, nuestra pregunta siempre es cuando estamos analizando el ámbito fiscal. ¿Y esto es válido? ¿Es válido repartir remanentes? ¿Es válido entregar anticipos de remanente? ¿Causan impuestos? ¿Por qué lo causa? Etcétera. La parte contable, fiscal, es muy práctica. Tomamos la ley y la ley dice, se suman los remanentes, se les aplica la tarifa y listo, se acabó el asunto. Y ya, pero en el fondo, ¿cómo es que le da vida a la legislación, la normatividad, a este tipo de sociedades y por consecuencia cómo trata, cómo intenta la cuestión fiscal darle un cauce para lograr su fin último? Quiero dinero en el erario. Entonces, ni las sociedades ni asociaciones civiles se van a escapar de contribuir al gasto público, ¿ok? Esa va a ser parte del paradigma que vamos a romper. Es, ¿las sociedades civiles es cierto que no pagan impuestos o sí los pagan? ¿Es cierto que una actividad civil, cuál es su finalidad, cuál es su creación respecto de una asociación y una sociedad? Es parte de lo que vamos a estar analizando, ¿ok? Entonces, con base en eso decimos, pues todo tendrá que ser el contrato, porque al final el acta constitutiva de una asociación, de una sociedad, aterriza como concepto general en un contrato, en un acuerdo de voluntades. Nos unimos para crear un ente y perseguir un fin común. Por lo tanto, esa acta constitutiva viene a ser un contrato social, un contrato de las personas que van a integrar a este nuevo ente. ¿Ok? Por lo tanto, ¿a dónde tendríamos que acudir y de quién vamos a estar hablando? El caso particular de Puebla. Necesitamos conocer el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla para conocer cómo está regulado, ¿qué? La sociedad y la asociación civil. Si yo quiero conocer una sociedad, veo que viene del Estado de México, quiero conocer cómo está regulada, tendré que acudir al Código Civil del Estado de México para conocer cómo está regulado. Si quiero crear una sociedad o asociación civil en Veracruz, tendré que acudir allá a los códigos locales para conocer cómo está la estructura, ¿ok? Entonces, conforme al capítulo 5 del Código Civil, establece que las personas jurídicas para efectos del Estado de Puebla se consideran las asociaciones civiles, las sociedades civiles y las fundaciones. Se consideran para estos efectos como personas jurídicas. No les llama como personas morales. Aquí en el Estado de Puebla se les conoce como personas jurídicas. En el Estado de México se les conoce como personas jurídico-colectivas. Y en algunas otras disposiciones se les conoce como personas morales. Porque los únicos que pueden ser inmorales, ¿quiénes son? Las personas físicas, ¿no? En consecuencia, una persona moral no podría ser inmoral, ¿ok? Ojo, las personas físicas se regirán por lo dispuesto en el código, por su escritura constitutiva o por sus estatutos. ¿Esto a qué nos lleva? Que el Código Civil en esta materia de las sociedades y asociaciones civiles es solo una guía, por decirlo así, solo una guía para conocer cómo se debe de relacionar o cómo se debe de regular este tipo de sociedades. Es solo una guía. ¿Han visto que alguna persona moral, por ejemplo, una sociedad anónima, la multen por no llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio? Conforme al Código de Comercio están obligadas a llevar la contabilidad. ¿A quién han multado? Conforme al Código de Comercio, no conforme a la normatividad fiscal. Pues vas a decir, el Código de Comercio ni siquiera tiene sanciones e infracciones, precisamente porque el Código de Comercio, al igual que la Ley General de Sociedades Mercantiles, son una guía respecto de cómo puede coordinarse las personas para la creación de este tipo de entes. Es solo una guía, y conforme a esa guía
señala que, bueno, si tú no lo estableces las reglas en tu escritura constitutiva o en tus estatutos, entonces tendremos que aplicar ¿qué? El código. Por eso es importante conocer qué es lo que vas a estipular en los estatutos y en tu escritura, porque si no, sería la cuestión de ser regulado conforme al código, que son las reglas generales del juego. ¿Ok? Atributos de las personas. Esto es muy común. Todas las personas tienen atributos. Estos son solo algunos, no son los únicos. Primer atributo, el nombre. Todos tienen derecho a un nombre. Segundo atributo, el domicilio. Todos tienen el derecho a tener un domicilio. Tercer atributo, el patrimonio. Ese es para las personas. Las sociedades mercantiles tienen lo que conocemos como capital. Para las personas físicas, sociedades y asociaciones civiles les llamamos patrimonio. Y el último atributo es la nacionalidad, de tal forma que estos son atributos esenciales para todas las personas, tanto físicas como morales o personas jurídicas. El nombre de las personas jurídicas aquí en el Estado de Puebla va en el sentido de fijar una denominación o una razón social. Cualquiera de las dos, con eso se establece el atributo de el nombre. El atributo del domicilio se determina por la ley que las haya creado o reconocido o que las rija directamente. Por lo tanto, si tu domicilio está en Puebla, más bien, si te creas con el Código Civil de Puebla, tu domicilio, Puebla, ¿ok? El que señale tu escritura constitutiva, ok, me constituyo en Puebla, pero señalo mi domicilio en Guanajuato. Ya lo señalé ¿en dónde? En la escritura. Lleva mayor peso lo que señales en la escritura que lo que señale la norma. La norma de forma general, si no señalas el domicilio, entonces es donde te constituyas, ¿ok? En defecto de lo anterior, en el lugar en el que ejerzan las funciones principales o en el que se haya establecido su representación legal. La nacionalidad de las personas. En el caso de nosotros, nuestra nacionalidad la obtenemos de dos formas. Una nacionalidad directa y una nacionalidad por consentimiento. La nacionalidad que pudiéramos llamar directa para entenderlo un poquito mejor es lo que conocemos como el jus sanguinis y el jus soli, o derecho de suelo, derecho de sangre y derecho de suelo. Eres mexicano porque naces de padres, derecho de sangre, tu preferencia. El jus soli o derecho de suelo. Eres mexicano porque naces en territorio. No importa de qué nacionalidad sean tus padres. Así nazca el bodoque en un vuelo de Aeroméxico, en un barco mexicano, no importa, eso se considera también parte de suelo mexicano. Toda aquella aeronave o buque que contenga una matrícula registrada en México se considera suelo mexicano. Por consentimiento, porque yo soy extranjero, pero me gusta ser mexicano, como el tequila. Entonces quiero pertenecer a la nación mexicana y entonces viene la cuestión de la naturalización. Pero esas son cuestiones respecto de la nacionalidad, por eso existe una ley de nacionalidad. Y en esa ley se establece que las personas morales de nacionalidad mexicana son las que se constituyan conforme a leyes mexicanas. Por lo tanto, conforme a ello tenemos el atributo de la persona moral, su nombre, denominación o razón social, su domicilio por el que señala el estatuto, su nacionalidad que se crea con base en las leyes mexicanas, ¿ok? Y una vez con ello podemos decir, ahora sí vamos a constituirnos. ¿Y cuáles son esos requisitos para constituirte? En el caso de la asociación civil, nombre, domicilio, edad y estado civil de los asociados. En el caso de la sociedad civil, solamente me pide los nombres y apellidos de los otorgantes. No me pide la edad ni el estado civil, ¿ok? En el caso de la asociación me señala una denominación. En el caso de la sociedad civil, una razón social. Esto
Es diferente en cada entidad federativa, ¿eh? En algunos puntos se han de parecer, pero aquí únicamente nos referimos a la cuestión muy particular del Estado de Puebla, ¿ok? El objeto de la asociación, el objeto de la sociedad, los bienes que integren el patrimonio, aquí el importe de su capital social y el inventario y avalúo de los bienes que aporten, en su caso los socios. ¿Por qué? Porque no nada más pueden aportar en dinero, también pueden aportar en bienes. Entonces, por lo tanto, ¿qué necesito? Un avalúo, ¿ok? Para conocer cuánto es lo que están aportando. El domicilio de la asociación, el domicilio de la sociedad, si la administración se encarga a un director o a un consejo de directores. Esto es muy parecido a la sociedad mercantil, que es muy común que la manejemos. La sociedad mercantil tiene un órgano jerárquico supremo. Ese órgano jerárquico supremo es la asamblea de socios o accionistas. Y luego tiene dos órganos, órgano de administración y órgano de vigilancia. El órgano de administración se puede regir por administrador único o por consejo de administración. El órgano de vigilancia viene a ser el comisario, y pueden ser uno o varios comisarios. Entonces, en el ámbito de las sociedades y asociaciones civiles también hay un órgano de administración. En el caso de la asociación civil, la administración se le encarga al director, que vendría a ser el símil del administrador único, o al consejo de directores, que viene a ser el símil del consejo de administración. En el caso de la asociación, de la sociedad civil, las reglas aplicables a la administración de la sociedad, y al igual, puede ser un socio administrador o varios socios administradores, no hay problema, aplican las reglas muy parecidas. En todos los casos, las cláusulas a que se refieren respecto a las facultades generales y de dominio, y esta observación en el caso de Puebla, la duración puede ser determinada o indeterminada de la asociación. La sociedad también. En el ámbito mercantil, nosotros conocíamos que el máximo de años que podría subsistir una sociedad SA eran 99 años. Ese era, pero hubo reformas en el 2009, 2010 y cambiaron las reglas. Ya también en las sociedades mercantiles pueden ser por tiempo indeterminado, es decir, no hay plazo de extinción. ¿Ok? Entonces, aquí en la asociación o en la sociedad civil, la duración de la sociedad ya sea determinado o indeterminado. Estas nada más son situaciones básicas. ¿Cuál es el objeto de una asociación civil? ¿Para qué nos vamos a reunir? Nos vamos a reunir para realizar un fin posible, lícito y común, y lo importante, que no tenga un carácter preponderantemente económico. La sociedad civil, ¿para qué nos reunimos? Para un carácter preponderantemente económico. Es decir, la asociación civil no persigue un fin económico, la sociedad civil sí lo persigue. Que sea lícito, posible y que no constituya una especulación comercial, distinguiéndolas de ¿cuáles? De las sociedades mercantiles. La sociedad mercantil persigue un fin de especulación comercial, la sociedad civil un fin preponderantemente económico y la asociación civil ninguna de las dos. Mediante la aportación de sus bienes, industrias o de ambos para dividir entre sí, ¿entre quiénes? Entre los socios, el dominio de los bienes, las ganancias y las pérdidas. La sociedad debe crearse para la utilidad común de ¿quiénes? De los socios. Una parte importante en diferencia con la asociación civil. Si nosotros observamos, una sociedad mercantil persigue el fin de especulación comercial. ¿Qué decíamos que es especulación comercial? Ganar más. Lo compro a 100, pero te lo vendo a 150, a 200, a 300. Al final estoy persiguiendo eso que le conozco como un lucro. Pero en la mayoría de los casos mercantiles pudiéramos suponer que hay un precio base, que es lo que te costó el producto y cuánto quieres ganar por ese producto. Por eso determinamos costos. Es algo muy común en la sociedad mercantil. Pero ustedes también conocen
El otro grupo de sociedades, sociedades civiles, como cuáles, por ejemplo, conocemos. Abogados, contadores, por supuesto, ingenieros, arquitectos, consultorios médicos. Dime, ¿qué es lo que tienen en común todos ellos? Prestación de servicios. Prestación de servicios, pero no puedo evaluar qué. Si yo te voy a llevar a un juicio, ¿mi costo qué sería? Solo el papel, la tinta que lleva impresa el papel, las copias, las plumas en su caso para la firma y las copias que solicita el juzgado. ¿Y eso sería todo lo que te podría cobrar como costo? ¿Cuál es el costo esencial? Exactamente, las horas invertidas por el conocimiento respecto de esta solución del problema. Y eso también vale, pero no lo puedo estandarizar, porque cada quien tiene sus propios conocimientos. Habemos en la competencia hemos conocido, o hemos visto, o nos han hablado de contadores que cobran 400 pesos una declaración, 300 pesos, 250. Y cuando tú le dices al cliente son 2,500 pesos, ¿qué te dice? Estás loco, no te voy a pagar eso. Si al otro le pagaba tan poquito. Sí, pero estoy evaluando ¿qué? El conocimiento que te estoy proporcionando. Por lo tanto, no tengo una base o no tengo lo que podría llamar un costo. No lo tengo, pero sí busco que mi conocimiento me rinde frutos ¿qué? Económicos. Por eso busco un fin preponderantemente económico, pero como no tengo una base para poder determinar cuánto vale, porque no te puedo decir, mira, como yo estudié en el Poli, pues vale más que, no señalo contra cuál, pero no lo puedo establecer así. Es simplemente los conocimientos que cada quien tiene. La escuela, nuestra institución de enseñanza, ¿qué va a proporcionar? Servicios. Servicios relativos ¿a qué? A la transmisión de conocimientos de un profesor hacia el alumnado. Es decir, elevar el nivel educativo del país. Es parte del objeto de crear una institución de enseñanza. No la voy a crear para vender comida chatarra en las cooperativas. Esa no es la finalidad. No la creo para vender uniformes. No, la finalidad es transmitir enseñanza, transmitir aprendizaje. ¿Y eso qué costo tiene? Pues a lo mejor tendrá un costo por hora respecto del maestro, pero en sí en el entorno de la sociedad civil, ¿qué costo tiene? No sería posible manejar un costo estándar para decir, bueno, pues esto es primeras entradas, primeras salidas y esto es lo que te cuesta. El primer conocimiento que entra es el primer conocimiento que sale. Es ilógico, no es posible. Entonces, bajo ese esquema decimos, la sociedad mercantil busca un fin de especulación comercial. La finalidad de la asociación civil, de la sociedad civil, es un fin preponderantemente económico. Pero el de la asociación no persigue ninguno de los dos. Está totalmente aparte. No busca nada de eso, ni un fin económico, ni un fin de especulación comercial. Cuando yo creo una sociedad mercantil, ¿qué busco? ¿Busco generar pérdidas o busco generar ganancias? Ganancias, y esas ganancias, ¿cómo las llamo? Utilidades. ¿Y cuando las repartimos a los socios? Dividendos. Dividendos. Y en la sociedad civil se debe de crearse para la utilidad común de los socios. Por lo tanto, ahí no genero utilidad. ¿Cómo le llamamos en el ámbito fiscal? Remanente distribuible. Y el remanente distribuible nos lo entregan o lo repartimos entre los socios. Y una asociación civil, decimos, cuando la sociedad mercantil le reparte a sus socios, se llama dividendo. Cuando la sociedad civil le reparte a sus socios, la sociedad civil le reparte a sus socios, le llamamos distribución de remanente. Y cuando una asociación civil le reparte a sus socios, ¿cómo se llama? Todos en silencio. No tiene nombre. No tiene nombre una sociedad civil
que reparta hacia sus socios. ¿Por qué? Porque no se crea una asociación civil que reparta a sus socios, no tiene nombre, porque no se crea ¿para qué? Para la utilidad común de sus socios. Se crea para un fin que no es preponderantemente económico ni de especulación comercial. Por eso la duda, ¿una asociación civil le puede repartir a sus socios? Decimos, como que no es posible, porque no es su razón de existir. Yo no creo, yo no establezco, yo no genero una asociación civil para ganar utilidades o para ganar algún remanente. La creo para un fin de asistencia social, pudiéramos pensar. Ahí es donde se catalogan la mayoría de las asociaciones civiles. Buscan el apoyo hacia sectores vulnerables, buscan la asistencia social. Y entonces decimos, no, pues no te creaste con la intención de generar utilidades. Por lo tanto, una de las pautas de la asociación civil es que no pueden repartir hacia sus socios, porque no es su finalidad de esa creación. Y ahorita vamos a ver algunos puntos más específicos que suceden aquí en Puebla, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades o las situaciones del asociado? Gozará de un voto en la asamblea. No importa cuánto haya aportado, porque aquí puede el patrimonio que sea de 100,000. Aquí entre los tres, 100,000, 50, 25 y 25. Pero cada quien, ¿cuántos votos tiene? Uno solo, un voto solo, porque no está en función del capital, porque a la asociación civil no le interesa ¿qué? Generar utilidades, ni cuánto capital aportaste, eso queda de lado. Persigue un fin, digamos, humanitario. Ella trata de cumplir ese adagio, esa frase popular, dar sin recibir nada a cambio. Esa es una asociación civil. Yo te doy, no importa si me des o no me des, pero eso no lo apliques en la pareja, porque si no te vas a quedar todo desgastado. Va a estar ahí dando y dando y dando. ¿Y cuándo recibo? No, pues es que daba sin recibir. Y dices, no, espérame, vamos a compartir, ¿no? Es distinto. ¿Ok? Le dices, pues si ni que fuera asociación civil, ¿ok? No votará las decisiones en las que se encuentre directamente interesado él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. Vamos a votar porque le compremos el predio a mi hermano. Caray, ¿qué crees? No podemos, tú no puedes votar en ese sentido. Entonces, por lo tanto, te alejas de la asamblea de socios. Tú no puedes participar en ese tipo de votaciones porque hay un interesado directamente tuyo. Te tienes que hacer a un lado. Lo importante que le interesan a los socios. Los que voluntariamente se separen o que fueran excluidos, perderán el derecho al haber social. Oye, es que ya no, me caes mal, ya no quiero seguir contigo porque resulta que creamos la asociación, pero ahora el que se anda parando el cuello eres tú y a nosotros nos dejas como si fuéramos únicamente extraños y me siento incómodo. Ok, te vas, pero no tienes derecho a retirar ¿qué? El haber social, lo que aportaste. Oye, mis utilidades, es que tú no creaste a la asociación con la intención de un fin económico. Tú la creaste con otro sentido. Por lo tanto, no puedes, ¿qué? Retirar del haber social. Esto es en el caso de Puebla. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, lo único que puede retirar el socio es, ¿qué? Su aportación inicial. Bueno, por lo menos allá en el DF, la aportación inicial la puede retirar. Pero aquí no tiene derecho al haber social. Entonces, esa es la situación. El socio, en cambio, en la sociedad civil, aquí ya cambiamos, nos cambiamos a la otra faceta de una sociedad civil. Aquí se le llama socio. No puede ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados. Es decir, primero le tengo que preguntar a los demás si están de acuerdo con que yo ceda los derechos de la parte social. Y sin él tampoco puede admitirse a nuevos socios, salvo que uno y otro caso disponga que
la escritura, vemos la importancia de la escritura constitutiva y de los estatutos. ¿Qué es la escritura constitutiva y los estatutos? No es otra cosa más que las reglas de convivencia entre los socios. ¿Existe en el matrimonio? Alguien me preguntaba. Pues sí, también existe en el matrimonio y se llaman capitulaciones matrimoniales. Y en esas capitulaciones matrimoniales podemos establecer las reglas del juego, las reglas de convivencia. Y entonces podemos establecer ciertas directrices de respecto al manejo económico, del cuidado de los hijos, del esparcimiento, etcétera. Una serie de disposiciones respecto de un matrimonio, porque el ámbito legal es una sociedad, por eso se llama en muchas ocasiones sociedad conyugal. ¿Ok? Ahora, en el ámbito societario o aquí de las sociedades civiles, ¿qué son los estatutos y las escrituras? Las reglas del juego respecto de como socios, cómo vamos a interactuar, cuál va a ser nuestro objeto social, cuál es nuestra duración, en dónde nos vamos a establecer, cuáles son las características de los administradores, cuáles son los poderes que les vamos a otorgar. Y también dentro del mismo estatuto podemos establecer y cómo se va a morir la sociedad, cómo se va a extinguir, cómo se va a disolver. Y si en el estatuto establecemos que pueden admitirse o pueden cederse los derechos sin el consentimiento de los socios, ¿qué pesa más? La escritura. Lleva un peso importante la escritura. ¿Por qué? Porque en ella respeta la voluntad de los socios para acordar. Si los socios quisieron comprometerse a esto, yo como ley, como código, lo respeto. Pero si no se pusieron de acuerdo, entonces yo les doy las reglas del juego y son estas. ¿Ok? Por eso es importante conocer cuando se establezca una salvedad, si se incorpora o no dentro de la escritura constitutiva o dentro de los estatutos sociales. Los socios gozarán del derecho del tanto. En el caso de la asociación, pues no, porque no vas a ceder nada. En el caso de la sociedad civil, sí hay derecho del tanto. ¿Qué significa? Que antes de poner a la venta hacia un tercero, ¿quiénes tienen preferencia? Los socios que pertenecen a la sociedad. ¿Ok? El estatuto establecerá las causas de exclusión de los socios y estos por unanimidad acordarán la exclusión cuando así proceda. ¿Ok? Y entonces ya hablamos un poquito de los socios. Ahora vamos a hablar un poco respecto de la administración en una asociación civil. Ahí tenemos que el poder supremo de las asociaciones reside en una asamblea general de socios. Siguiente, la asamblea se reunirá en la época fijada en su estatuto o cuando convoque la dirección. Es algo parecido también a las sociedades mercantiles. Nada más que en las sociedades mercantiles tienen que levantar un acta ordinaria. Recordemos, dentro de los primeros 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. ¿Y cuándo se cierran los ejercicios sociales para efectos de las sociedades mercantiles? Se cierran todos el 31 de diciembre. El 31 de diciembre se cierran todos los ejercicios sociales. ¿Ok? Entonces, dentro de los 4 primeros meses se tiene que establecer un acta de asamblea. También aquí, la administración y representación de la asociación la ejercerán un director o el consejo de directores, como lo habíamos visto. El director o los integrantes del consejo deben ser miembros ¿de qué? De la asociación. Algo muy distinto, por ejemplo, en Puebla, de lo que sucede con las sociedades mercantiles, porque tanto el administrador único como los que integran el consejo de administración pueden ser socios o no. Por eso es la complicación muchas veces en el ámbito mercantil respecto de si el administrador único es responsable solidario en el ámbito fiscal o no, o respecto de si el socio también es responsable solidario o no. Se dice, no, el socio nada más es responsable hasta el límite de sus aportaciones, hasta el límite de su capital. Pero cuando el socio se convierte en administrador único, entonces ya lleva también la otra vestimenta de que yo dirijo los recursos y por lo tanto, ¿quién fue el que engañó al fisco? Lo engañé yo como administrador único. Pero cuando le cedo la administración única a otro tercero, no hay mayor problema. Yo como socio quedo liberado porque yo no me inmiscuí en la toma de decisiones, por lo tanto quedo relevado y solamente soy responsable hasta el monto de la aportación que me haya comprometido a realizar.
Y entonces, pero aquí en el ámbito de la asociación civil, y recalco, aquí en Puebla, tenemos que los integrantes del consejo de directores y el director deben de ser también asociados, pertenecer o haber formado a la asociación. En el caso de la sociedad, la administración puede conferirse a uno o más socios, no hay problema, igual, muy parecido al consejo de administración. El socio y los administradores están obligados también a rendir cuentas siempre que la mayoría de los socios lo pida. Se rendirán aun cuando no se exijan en las fechas fijadas en la escritura constitutiva de la sociedad. Es decir, al final todo mundo tiene que rendir cuentas, tanto en el ámbito mercantil, en la asociación civil y en la sociedad civil. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer sus gestiones. Es decir, no te involucres, no les metas el pie a ellos. Y al igual, ojalá esta parte no existe tanto en el matrimonio, en algunos casos se dan, pero que pudiésemos acordar la disolución y la liquidación, así ya sabes a qué le tiras. En el caso de las sociedades y asociaciones civiles dices, bueno, pues, ¿cómo nos vamos a extinguir? Las asociaciones por las causas previstas en los estatutos, es una forma, cuando se extingue una asociación civil, por acuerdo de la asamblea, por haber concluido el plazo fijado, por haber llegado a ser física o legalmente imposible su fin, por la resolución de una autoridad competente. Por eso se puede extinguir una asociación civil. ¿Y qué sucede con la disolución? Ok, ya cerramos la cortina de la asociación civil, pero hay recursos. ¿Qué hacemos con esos recursos? Lo que dispongan los estatutos. Ojo, si no señalamos en los estatutos cómo se va a disolver, según lo determine la Asamblea General, si el estatuto no contiene disposición sobre ese punto, la Asamblea solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Este regreso, lo que tú aportaste. Y los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar. Es decir, si nosotros le cerramos la cortina a la asociación civil, yo lo único que tengo derecho es a recibir ¿qué? Lo que aporté. Y lo que quede o lo que sobre lo tenemos que donar o entregar a otra asociación civil que se dedique a lo mismo que yo me dedicaba. Eso siempre y cuando no lo establezca en el estatuto. Por lo tanto, en el estatuto, ¿qué puedo establecer? Que los bienes nos los repartamos. ¿Ok? Así es, ya en la práctica, por eso es la importancia de conocer esto, para fijar dónde está la naturaleza de todo en los estatutos. Hay buenos estatutos, podemos crear algo interesante, pero hay algo en los estatutos que no coincida, hay que solucionarlo. En la parte de la sociedad civil, ¿cómo se disuelve? Por consentimiento unánime de los socios. Ya me caíste mal, tú llevas todos los juicios mercantiles, te estás metiendo con mis clientes, etcétera, ya no quiero trabajar contigo. Ahí nos vemos, por unanimidad de los socios decidimos ¿qué? Terminar con la sociedad. Por haberse cumplido el plazo fijado por la sociedad, por haber realizado nuestro fin social o por resolución judicial. Ok, esas son las causas de la liquidación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los recursos? ¿Qué vamos a hacer con los dineros, con lo económico? Ni el capital ni las utilidades pueden repartirse sino después de la disolución de la sociedad y previa liquidación respectiva. ¿Qué significa? Como en las sociedades mercantiles, primero paga todo lo que debes. Y una vez que pagues lo que debes, entonces veremos si hay o no algún sobrante. Si cubiertos los compromisos sociales quedaran algunos bienes, se consideran utilidades. Las utilidades se reparten entre los socios como prevengan la escritura constitutiva o los estatutos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de estas sociedades pueden participar lo que llamamos socios capitalistas, que son los que aportan, y socios industriales. Y entonces, conforme a los estatutos, o asociados también, y conforme a ellos se va a repartir, en su caso, las utilidades. En el supuesto, si no se establece nada en la escritura constitutiva, se hará la repartición proporcional a los aportes. Volvemos a ver
la importancia que tiene la escritura constitutiva. Con base en lo que hemos visto, es importante conocer si es viable o no crear una institución de enseñanza bajo la asociación civil o bajo la sociedad civil. ¿Cuál es la más recomendable? Sociedad civil. Sociedad civil. Esa es la que le cae, como decíamos, como anillo al dedo. Esa es la que te toca, no hay otra. Buscas un fin económico, al final los socios quieren rendimientos, al final no quieres destinarlo a la ayuda y a la asistencia, no, buscas otra cosa. Por lo tanto, lo que a ti te corresponde por tu propia naturaleza, por sí solita, es ser ¿qué? Sociedad civil. No eres sociedad mercantil porque no buscas la especulación comercial. No eres asociación porque no das sin recibir nada a cambio. Por lo tanto, la que te queda, el traje a tu medida, es ser una sociedad civil. ¿Ok? Nos ayudó mucho esto a conocer. Por favor. En caso de... Bueno, en caso de sociedades civiles, si algún socio quisiera heredar sus aportaciones o su parte a sus herederos, tendría que tener la autorización de los demás socios. Primero habría que ver cómo está determinado en la escritura, en los estatutos. Si no hay nada establecido, lo recomendable sería establecerlo ahorita, reunirnos como socios y determinar si es que no está prevista esa situación. Ahora, aquí, en el caso de la herencia, no se trata de la voluntad de, es decir, no lo está haciendo por mutuo propio y está muerto. ¿Ok? Lo que está es respetarse la última voluntad, por lo tanto, no habría necesidad de, oye, ¿me autorizas que le herede? No, o sea, es algo natural. Lo que no te autorizaría es, oye, le vendo mi parte social a fulanito. No, espérame, venderla no. No la puedes transmitir sin nuestra autorización. Pero en la cuestión de la herencia, lo que se busca en la cuestión de las sucesiones es respetar mucho, cuidar siempre la última voluntad de la persona. Eso es lo que persigue cualquier juicio sucesor y testamentario. Por lo tanto, ahí creo que no habría mayor inconveniente de pedir la autorización de los socios. La cuestión es cuando por mutuo propio, por voluntad, lo quiere hacer. Entonces sí habría que cuidar, y si no está previsto en el acta o en los estatutos, habría que hacerlo. Por eso en los estatutos, cuando nosotros observamos unos estatutos o una acta constitutiva de cualquier sociedad, no la entendemos. Porque lo primero que queremos saber es quién es el administrador único, el representante legal. Eso es lo que buscamos, nada más. ¿Quién está facultado para? Pero cuando leemos una escritura, puede que no la entendamos, pero puede que conozcamos su estructura. Su estructura de que vienen a reunirse para constituir una sociedad, que ya pidieron permiso. Eso siempre lo leemos porque es lo que aparece en la primera hoja. Es lo primero que alcanzamos y después ya nos empezamos a ser tediosos. Pero viene la cuestión del objeto social, la cuestión de cómo se va a administrar, la cuestión de la disolución y de la liquidación. Y luego en artículos transitorios es donde se establece respecto de si hay administrador único, consejo de administración, los montos de los capitales y algunas otras situaciones. Entre ellos se puede establecer esto, relativo a las herencias. ¿Okay? Sí, por favor, micrófono. Ok, sí, bueno, referente a lo de la liquidación, por ejemplo, yo tengo 5 socios, ¿no?, en mi sociedad civil, pero 4 de ellos consideran que uno no aporta, no ha trabajado como quedaron de acuerdo y lo quieren, así que lo quieren sacar de la sociedad. ¿Podrían de mutuo acuerdo establecer sacarlo y ese señor, pues ahora sí que obedecer lo que diga la mayoría? Ok, estamos hablando del socio. Es nada más para tomarlo como referencia aquí, mira. Esto, sociedad civil, no, todavía no, aquí está, sociedad civil. Aquí en Puebla te puedo señalar que el estatuto debe establecer las causas de exclusión. Lo más probable, porque es del Estado de México, lo más probable es que en el Estado de México, en el Código Civil,
donde está lo relativo a la asociación, a la sociedad civil, se establezca lo mismo, que por acuerdo de los socios, es decir, no por acuerdo, sino que ya se haya fijado previamente en los estatutos las razones por las cuales podemos excluir a un socio, y estos por unanimidad acordarán la exclusión, pero debe de establecerse en los estatutos. ¿Por qué? Nos reunimos 20 para crear una asociación civil, una sociedad civil. Ok, creamos la sociedad civil, pero dentro de los estatutos decimos, son las reglas del juego. Miren, son causas de exclusión de la sociedad A, B, C, D, E, F, toda la lista que quieras. Pero es porque ahorita vamos a ¿qué? A firmarlo y nos vamos a comprometer, porque esto es nuestro acuerdo de voluntades. No puedo después llegar y decir, ¿qué crees? No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y entonces nos reunimos aquí en lo oscurito y lo excluimos, porque él puede válidamente. Eso no lo habíamos previsto en los estatutos. Por eso, antes de ello, hay que convocar, señores, es necesario reunir esta parte porque no está debidamente regulada en nuestros estatutos y por lo tanto hay que señalar las causas de exclusión. ¿Ok? Son situaciones que a veces no se evalúan. ¿Por qué? Porque lo que quieren los empresarios, las personas físicas, los que están por incursionar en este medio, lo que buscan, ¿qué es? La escritura constitutiva. Quién me la haga no importa, qué es lo que diga tampoco interesa. Nada más quiero una escritura constitutiva de machote de una asociación civil, de una sociedad civil o de una sociedad anónima. Y únicamente le encargo al notario, sin entrar a más detalle, de cómo la quiero. Nada más quiero el objeto social X, el capital de tanto, los socios tales y el comisario tal. Y lo demás, no, al final nos vamos a reunir para lograr un fin común, pero ¿cómo vas a lograr ese fin común si no estamos de acuerdo? Entonces, ahí es necesario crearlo en los estatutos, ¿ok? Una vez que conocemos esto, decimos, ok, de inicio, las personas morales, o más bien, lo que es el sujeto, la cuestión del título o de la estructura del impuesto sobre la renta es el siguiente. Hay un título para personas morales. Ese título es el título 2. Título 3 de las personas morales con fines no lucrativos. Del título 4, personas físicas. Y título 5, residentes en el extranjero. Pretende regular la ley fiscal, el impuesto sobre la renta, estas 5 personas. Y cada una, dependiendo en dónde se encuentre, es como va a ser regulado. Por ejemplo, puede venir un colombiano venir a México y trabajar. Yo lo contrato, pero no lo contrato ni de sicario, ni para productos químicos, ni nada por el estilo. Él viene a trabajar de chofer. Ah, ok, viene a trabajar de chofer, es mi empleado, tiene la protección laboral. Pero en el marco fiscal, ¿dónde está su residencia fiscal? En Colombia, porque él es nacional colombiano. Debió de haber avisado al SAT de Colombia que quiere que lo fiscalice el SAT de México. No lo ha pedido porque ha escuchado que el SAT de México es tremendo. Entonces no quiere que lo fiscalice el de aquí. Dice, mejor me quedo con el colombiano. Esa es la residencia fiscal. Si yo observo la residencia fiscal desde lejos, lo que podemos decir es, ¿quién quieres que te fiscalice? Y ese que te fiscaliza te tendrás que someter a su ley tributaria para la acumulación de todos tus ingresos. Entonces, a mí no me gusta cómo me fiscaliza el SAT de México, pues digo, me voy a cambiar al SAT de Alemania, al de Suecia, el que tú quieras. Sí, pero no es un procedimiento sencillo, porque los nacionales mexicanos se consideran residentes mexicanos. Hay que hacer una serie de trámites para cambiar la residencia fiscal. Por lo tanto, este colombiano que viene a trabajar es una persona física. Y tú pudieses pensar que por ser persona física y porque es mi empleado, le tengo que retener como si fuera sueldos y salarios. Capítulo 1 del título 4, que son personas físicas. Pero ese título 4 es únicamente aplicable a personas físicas residentes en México. Como él es residente en el extranjero, la parte de la ley que lo va a regular es precisamente residentes en el extranjero.
Y entonces yo, cuando se trata de personas morales, yo soy una persona moral, sociedad o asociación civil. ¿En cuál de los dos títulos me voy a encontrar? Pues habrá que ver si cumples los requisitos o no. Con lo que hemos visto, podemos establecer una regla muy fácil en materia fiscal. Y pudiera ser esta. Todas las sociedades mercantiles, ¿qué persiguen? Fines de lucro, de especulación comercial. Por lo tanto, ¿en qué título crees que van a estar reguladas? Perfecto. Las asociaciones civiles, ¿qué fin persiguen? El no lucrativo, ni un fin preponderantemente económico. Otro distinto, la asistencia, la ayuda y lo que quieras. Por lo tanto, las asociaciones civiles, ¿en qué título crees que puedan estar por forma natural? En el 3, por forma natural. Una asociación civil por naturaleza debe de estar en el 3. Una sociedad mercantil por naturaleza tiene que estar en el 2. Y una sociedad civil, ¿qué fin persigue? Un fin preponderantemente económico. Por lo tanto, por su naturaleza la vamos a encontrar en el 2. Por su naturaleza va a estar en el 2. Por exclusión puede estar en el 3. Y una asociación civil, por su naturaleza va a estar en el 3. Pero por exclusión, ¿a dónde se va a ir? Al 2. Y entonces, con esta reglita de juego, puedo yo determinar si tu persona moral está en el título 3 o está en el título 2. Si es una sociedad civil donataria. Si es una civil donataria. Ok, la sociedad civil, por naturaleza, ¿en dónde va a estar? En el 2, pero ya le dio una excepción. La donataria, por lo tanto, deja de estar en el 2 por exclusión y se va al 3. Una asociación civil, al revés. Una asociación civil, por naturaleza, ¿en dónde va a estar? Pero ¿y si no tiene la autorización para recibir donativos? Vemos cómo la excepción nos lleva al 2. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito el juego para tratar de forma muy general, muy didáctica nada más, para conocer en dónde vamos a tributar. Al final, cada uno de ustedes tendrá sus propias organizaciones y buscará la forma en la cual se ubique en este supuesto, de tal forma que con esto le vamos dando vestimenta primero a la sociedad. Ya sabemos en dónde van a estar las sociedades, las instituciones de enseñanza, por su mayoría en una sociedad civil, y cómo la parte fiscal por su propia naturaleza las va a regular en el 2, pero por excepción en el 3. Y entonces vamos a entrar precisamente a la excepción. Cuando yo, como una institución de enseñanza, una escuela, voy a estar en el título 3. Primero, porque no persigo fines de lucro, porque esto lo persiguen las sociedades mercantiles. Y su fin no es preponderantemente económico. Esas son las que están en el título 3, ¿ok? Esas son las que están en el título 3. Por eso, por naturaleza, la sociedad civil persigue un fin preponderantemente económico. Por eso, debiera de estar en el 2, ¿ok? Vamos a conocer un poquito el título 3. No son contribuyentes del impuesto. El artículo 79 establece quién es. Sindicatos obreros. ¿Cuál es la finalidad de un sindicato? ¿Cuál es la finalidad? Proteger los derechos de los trabajadores. Esa es mi finalidad. ¿Me quiero para cobrar únicamente cuotas y gastármelo en otros recursos? No. Mi fin primordial es la protección de los trabajadores. Ese es mi fin primordial, ¿ok? La protección de los derechos de los trabajadores. ¿Qué terminología tiene un sindicato? Lleva un acrónimo adicional como SA, SC, AC. ¿Qué es un sindicato? ¿Es AC? ¿Es qué? Un sindicato, que recuerdes, sindicato único de y ya se terminó. Similares y conexos. Sindicato único de trabajadores electricistas. Pues sí, se acabó. ¿Por qué? Porque esta persona moral, ¿de qué legislación surge? ¿De qué legislación surge? ¿De qué ámbito? ¿De qué materia? Materia laboral. Aquí estamos hablando de materia laboral.
La cuestión civil y mercantil están en otras materias. Aquí surge de una materia distinta, que es la laboral, y por lo tanto los sindicatos no tienen un acrónimo al final. Es simplemente porque cuando tú señalas sindicato, aquí te estás refiriendo a qué materia, al ámbito laboral. No necesitas más, ¿ok? La palabra sindicato viene a ser el sustituto de SA, SC, SD, esa cuestión, ¿ok? Asociaciones patronales, ¿a quiénes vienen a proteger? ¿Qué derechos? ¿De quiénes? De los patrones, de los patrones. Y por tanto, no buscan un fin ni económico ni de especulación. Lo que buscan es la protección de los derechos o la vigilancia o el apoyo hacia el sector patronal. Cámaras de la industria y del comercio igual, no persiguen esos fines, por lo tanto, por su propia naturaleza, ¿en dónde van a estar? En el 3. Colegios profesionales, ¿verdad? Los conocemos. Ellos por su propia naturaleza están en el título 3, porque no persiguen un fin económico ni un fin de lucro, están en este título. Sociedades y asociaciones civiles sin fines de lucro autorizadas para recibir donativos. Sociedades cooperativas de consumo, organismos que agrupen a las sociedades cooperativas. Y la que nos interesa, sociedades o asociaciones dedicadas a la enseñanza. Artículo 79, fracción 10ª. Las sociedades y asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza. ¿Cuál es el primer requisito? Enseñanza, primero, ¿eh? Segundo requisito. Ahora sí, el reconocimiento de validez oficial. Y el tercero, así como las instituciones creadas por decreto presidencial, bla, 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 siempre que sean consideradas como autorizadas para autorización para recibir donativos. Con estos requisitos, ¿en qué título te encuentras? Así es. Y entonces he escuchado a muchos colegas, muchos conocidos, y sobre todo a chicos que están saliendo de la universidad, que dicen, oye, ¿a ti en dónde te gustaría trabajar? A mí me gustaría trabajar en una que tributara en el título 3. ¿Y por qué te gustaría estar en el título 3? Por lo mismo que el empresario. No pagan impuestos, por lo tanto no tengo que estar haciendo determinaciones y no tengo que estar que los pagos provisionales y que la declaración anual y toda esa situación. No, ellas, como su propio nombre lo indica, son con fines no lucrativos o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, les interesa esa. El paradigma es, alguien que se encuentra en el título 3 nunca va a pagar impuestos sobre la renta. Ese es el paradigma que se tiene. Se dice, no, no es cierto, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, con estos 3 requisitos, tú apenas has entrado a la tómbola para poder participar ¿en dónde? En el título 3. Apenas has reunido los requisitos. Ahorita vamos a conocer tus obligaciones. La disposición fiscal es algo propio. No pretende gravar los ingresos que la persona moral que percibe la persona moral por las actividades que desarrolla, es decir, los ingresos que se reciben por realizar su objeto social no son objeto del pago del impuesto. Es decir, si tú lo que pretendes es la asistencia social, la ayuda, pues no tiene caso que te los grabe. No es mi intención grabar eso. Mi intención es que te vas a convertir en contribuyente del impuesto cuando obtengan ingresos en casos muy específicos. Es decir, si una persona moral del título 3 obtiene únicamente ingresos respecto de su objeto social, no van a ser gravados, porque no es la intención del fisco, no es la intención del legislador, ¿ok? No va a eso. Pero ¿cuándo sí vas a ser causante del impuesto sobre la renta? De forma directa, cuando se obtengan ingresos superiores al 5% de ingresos totales por concepto de enajenación de bienes distintos a su activo fijo, prestación de servicios a personas distintas a sus miembros o socios, y determinas el impuesto conforme al título 2. Realmente cuando el estudiante que va saliendo y dice quiere estar en el título 3,
Cuando ya lo conoce, ya ha estado en escuelas y en asociaciones, lo que quiere es salirse. ¿Por qué? ¿Por qué es tan confusa en algunos casos la norma que dices que no le entiendo cuándo sí y cuándo no? La ley establece primero que no somos contribuyentes, pero luego me dice que si enajeno bienes distintos a los de mi activo fijo, sí me convierto en contribuyente, pero siempre y cuando rebase el 5%.